Hola, bueno, hoy vamos a estar conversando sobre este tema, sobre el conservatismo. Vamos a pasar por estos tres autores, por estos tres personajes ingleses, los tres. El primero de ellos, Edmund Burke, uno de los filósofos del conservatismo más importantes de la historia. Su vida transcurre a lo largo de gran parte del siglo XVIII. El segundo que vamos a estar empezando a conocer es Lord Patrick Devlin. Él es un juez británico de gran parte del siglo XX. Y por último, eh, Sir Roger Scruton. Él es uno de los representantes del conservatismo más importantes del último tiempo. Es una de las personas que en esta época contemporánea mantuvo elevada como la bandera y el estandarte de la importancia del conservatismo y de cómo seguir defendiéndolo y por qué. Si Roger Scruton murió hace algunos pocos meses, en este 2020, así que bueno, esto que también queda abierto entonces para esperar un cuarto gran personaje que entre aquí en los próximos meses, en los próximos años. Pero bueno, comencemos entonces con Edmund Burke. Edmund Burke, como les dije, vive a lo largo de gran parte del siglo XVIII, y mantiene una idea muy sencilla, lo podríamos decir para varias personas y varios de sus compatriotas. Él simplemente defendía la idea de que las tradiciones, las prácticas y los derechos heredados son las formas de hacer las cosas que han soportado la prueba del tiempo. Las cosas que han soportado la prueba del tiempo. Esto es supremamente importante. Burke lo que estaba diciendo acá es que esas formas que hemos heredado, esas tradiciones de las generaciones anteriores, no es que estén ahí como porque sí, sino que son una forma efectiva de resolver problemas que han demostrado que soportan obstáculos, que soportan cambios, que son capaces de mantenerse vigentes de algún modo. Él está reivindicando la idea de que las tradiciones, las prácticas y los derechos heredados están ahí por un motivo, no simplemente eh, como por una idea vacía de que lo heredamos de nuestros abuelos y ya, sino que son efectivos, son cosas que han mostrado que superan la prueba del tiempo. Esto es una cosa muy importante porque es lo que separa a los conservadores de de los libertarios como los que vimos representados por Robert Nozick hace un par de semanas. Los conservadores no son libertarios que defienden los derechos individuales a capa y espada hasta el final, siendo radicales útiles o extremistas útiles como lo mencionábamos en ese momento con Robert Nozick. Los conservadores van tras otra cosa, van tras otro camino. El conservatismo es pues una perspectiva, una disposición, una actitud frente a la vida surgida del profundo escepticismo de las teorías sobre la política. Vamos a ver que esto está en el marco de, de ver cómo en Francia había una revolución, estaba la Revolución Francesa, y cómo eso estaba generando una serie de problemas enormes, muchos más problemas de los que estaba pretendiendo resolver. Y acá entonces hay una ola en, en las islas británicas de reflexión sobre, bueno, mirar con cuidado estas nociones que había, estas prácticas, estas teorías que había de lo que hemos llamado la tradición política de la Ilustración, es decir, del utilitarismo, del marxismo, de las ideas del contrato social clásico,
un escepticismo profundo de estas ideas, un escepticismo, una duda de qué tanto nos pueden guiar realmente estas ideas. Y vamos a ver que ese escepticismo es una de las particularidades que hace del conservatismo una idea, una línea bastante radical, si por más particular que eso se escuche, pero una idea bastante particular con respecto a las otras que hemos visto, una idea que va a estar cuestionando dos bases, dos valores centrales que hemos visto que se mantienen en gran medida en todas las políticas, en todas las propuestas que hemos visto. En este conservatismo hay una hostilidad hacia la ciencia y hay una hostilidad hacia la centralidad de los derechos individuales. Vamos a ver, el Edmund Burke, ahorita vamos a empezar a ver algunas de sus citas, algunas de sus, como de su voz, pero primero quiero presentarles a grandes rasgos estos pensamientos. Edmund Burke entonces habla sobre que hay que reconocer lo poco que sabemos. Ahí es una idea cercana a esta máxima socrática de solo sé que nada sé, pero llevada un poco al extremo en estos temas políticos. Un poco lo que decía acá era, frente a esta realidad, frente a frente a estas particularidades, frente a esta complejidad social en la que vivimos, en realidad no conocemos bien las verdaderas causas por lo que no se puede intervenir ni modificar precisamente, controladamente. Hay un poco esta idea de la hostilidad hacia la ciencia, entendida como la ciencia política de construcción, de comprensión sobre cómo funciona la sociedad y cómo la podemos mejorar. Aquí Burke y el conservatismo van a estar diciendo, venga, es tan pero hay tantos factores que realmente nosotros no sabemos del todo bien cómo es que funcionan las cosas, y lo que pasa entonces es que nos ponemos a enredar la pita, nos ponemos a intentar solucionar algo y acabamos haciendo más daño que bien. Intentamos plantear alguna intervención, alguna modificación, pero eso va a tener unas consecuencias no intencionadas muy fuertes. Eso va a tener unas consecuencias que se nos van a salir de las manos y que no podemos prever. No hay forma de prever y proyectar adecuadamente este tipo de intervenciones. Esto era particularmente claro con la violencia de la Revolución Francesa, una revolución que había comenzado con la defensa de unos valores muy loables y admirables, pero había terminado con una violencia y con las calles de París llenas de sangre. Y ahí él veía entonces la demostración, el caso más concreto, cercano a su época, a su realidad puntual, este caso que demostraba cómo cruzando el mar estaba el continente europeo, mostrando cómo las cosas podían salirse de control fuertemente. Ahí está entonces esa hostilidad hacia la ciencia. Pero les decía también que hay una suerte de hostilidad frente a los derechos individuales. Y no es que el individuo sea el malo aquí para el conservadurismo, eso sería una idea completamente errada. Pero sí es cierto que lo que está tratando de hacer esta línea de reivindicar la descentralidad del individuo, es volver a las tradiciones, es modificar solo lo que se necesita modificar para asegurar la reproducción del futuro. Es decir, como lo ven acá, como ven esta pregunta, es cambiar el foco de la pregunta de a qué tengo derecho, ponerlo es en qué se espera de mí, qué espera la comunidad de mí, qué espera la nación de mí, qué esperan mis vecinos de cómo yo me comporto y cómo me debo comportar. Hay un cambio muy fuerte en este sentido. Acá vemos entonces cómo
hay una hostilidad a la ciencia y a los derechos individuales, no porque estén diciendo que las dos cosas sean malas o estén mal, sino porque están poniéndole un velo de escepticismo sobre hasta dónde pueden llegar y cómo pueden generar, es, como lo mencioné ya, unas consecuencias no intencionadas. Este tipo de problemáticas está enmarcado entonces en la Revolución Francesa. Burke escribe en 1790 reflexiones sobre la Revolución de Francia. Lo escribía como respuesta a Richard Price en un sermón muy famoso que dio un año antes de la publicación de Burke, un sermón en donde reivindicaba ese cambio total que hubo de reyes en el siglo anterior en las Islas Británicas, pero asimismo reivindicaba lo que estaba sucediendo en Francia. Burke, un poco aterrorizado y en desacuerdo con este sermón, con este discurso que había pronunciado Richard Price y que había tenido un gran eco en la sociedad inglesa, escribe el texto Reflexiones sobre la Revolución de Francia, al cual al año siguiente Thomas Paine escribe, respondiéndole a Burke, escribe Los Derechos del Hombre, un libro que también va a ser una gran herencia como intelectual y política de la humanidad contemporánea. Posteriormente veremos si tocamos un poco más a Thomas Paine, pero la idea de esto es generar el panorama de una Europa, de una Inglaterra en una reflexión política, social, muy muy fuerte, unos eventos concretos en Francia que estaban cambiando los vientos de todo el continente y bueno, como veríamos después, de todo el mundo básicamente, y unas preocupaciones de Burke y el conservadurismo que tenían no solamente unos personajes intelectuales como él importantes, sino todo un apoyo social, comunitario muy fuerte de las Islas Británicas en especial, una preocupación sobre cómo esto podía terminar tan mal como estaba terminando la Revolución Francesa a sus ojos. Así pues, Burke entonces en este libro, en las reflexiones sobre la Revolución de Francia, escribe la ciencia de componer un Estado, renovarlo y reformarlo, así como todas las demás ciencias fundadas en la experiencia, no se aprende a priori, es decir, no se aprende antes de la experiencia. Y la experiencia de esta ciencia práctica no se adquiere en un día, porque los efectos reales de las causas morales no siempre son inmediatos, porque tal cosa que parece perjudicial en la primera inspección puede ser muy buena en sus operaciones posteriores, y porque esta misma bondad puede, acaso, derivarse de los malos efectos producidos al principio. Es decir, acá estamos viendo el llamado de Burke del conservadurismo clásico inglés, que está en la base filosófica más profunda de los diferentes partidos conservadores que hay en el mundo en este momento. Él estaba acá haciendo este llamado sobre cuidado con pretender estar bajo control, pretender saber como con certeza y a ciencia cierta que lo que en un momento parece malo va a ser malo y lo que en un momento parece bueno va a ser bueno. En realidad no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Es un entorno tan complejo que no sabemos muy bien cuáles van a ser esas consecuencias posteriores del asunto, de las intervenciones, de las modificaciones que hagamos a la ligera. Es por eso que va a haber una defensa de un valor de la precaución a la hora de reformar y desmantelar instituciones.
no se debe hacer como estaban haciendo en Francia, que se aboliera toda la sociedad y se comenzara desde cero todas las instituciones sociales, porque eso podía acabar en peores términos. No se podía tomar ese tipo de riesgos porque generalmente acababan mal. Generalmente lo que se estaba haciendo era echando a la basura toda una serie de tradiciones, de prácticas, de herencias que habían superado la prueba del tiempo, que habían demostrado que eran efectivas para resolver problemas, y se está desconociendo esa experiencia histórica acumulada que se tenía. Hay que tener entonces esta precaución frente a la hora de desmantelar instituciones. Aún así, a los conservadores, generalmente desde el otro lado, desde el espectro político opuesto en el que ellos están, se les dice y se les critica de, bueno, ese valor de precaución no tiende al infinito, no nos inmoviliza por completo, no nos dice que acabemos quedándonos por completo estáticos en un orden establecido que pueda ser injusto y perjudicial. ¿No están ustedes defendiendo eso, señores conservadores? Bueno, ellos van a decir que no. Burke va a decir que no. Los conservadores contemporáneos van a decir que no. Burke decía que se estaba defendiendo era una disposición conservadora que está bien resumida en este párrafo de su texto, en donde dice que un buen patriota y verdadero político examinará siempre cuál es el mejor partido que puede sacarse de los materiales que hay en su patria. Inclinación a conservar, talento para mejorar. He aquí las dos cualidades reunidas que me harán juzgar de la bondad de un hombre de Estado. Cualquier otra conducta es vulgar en la invención y peligrosa en la ejecución. Esto entonces lo que nos está diciendo es que para Burke y los conservadores no es que haya una quietud absoluta, sino que las adaptaciones deben darse lenta y cuidadosamente, lenta y paulatinamente. Tiene que haber una inclinación a conservar, pero también un talento para mejorar. No están diciendo que se quede por completo estancado en las aguas de la historia, sino que haya un reformismo moderado, progresivo, no radical, no total. No es la revolución y la reinvención de la sociedad desde cero, sino que es un mejoramiento paulatino, lo más controlado posible, para que si algo sale mal, el resto de las instituciones sociales que han superado la prueba del tiempo logren sostener eso que salió mal. Es tan claro que Burke y el conservadurismo no ha sido una línea de defensa del status quo absoluto. Ha sido tan claro que el mismo Burke apoyó la revolución estadounidense en su momento y apoyaba la soberanía de Irlanda en ese entonces. Si algunos recuerdan esa parte de la soberanía de Irlanda, pues, dicha por un británico en ese entonces, pues no era una cosa menor. Todavía hoy tenemos la gran isla de Irlanda, separada entre Irlanda e Irlanda del Norte. Él estaba defendiendo entonces ese apoyo a la revolución estadounidense, esa soberanía de Irlanda, esas adaptaciones y esos cambios, porque estaban enraizados en tradiciones y en derechos heredados de esos territorios, de esas personas. Esos estadounidenses estaban defendiendo unas tradiciones y unos derechos que habían heredado. Los irlandeses estaban haciendo lo mismo. Ellos estaban enraizados en sus tradiciones, en sus prácticas, en sus herencias. Y esa va a ser una idea muy importante para Burke. Esa idea de que los derechos no son heredados, no son razonados. Aquí no estamos hablando entonces de derechos naturales o de legalismos. Acá estamos diciendo, estamos
con unos derechos que heredamos de nuestros antepasados y que tenemos la responsabilidad de mantener y de heredar a las próximas generaciones. Dice Burke: notaréis que desde la época de la Carta Magna a la Declaración de los Derechos, la política constante de nuestra Constitución ha sido reclamar y conservar nuestras libertades como una herencia que nos ha sido delegada por nuestros antepasados y que debemos transmitir a nuestra posteridad como un bien que pertenece especialmente al pueblo de este reino, sin especie alguna de relación con otro derecho más general o más antiguo. Pero por este medio nuestra Constitución conserva unidad a pesar de la gran diversidad de sus partes. Tenemos una corona hereditaria, unos títulos nobiliarios hereditarios, una Cámara de Comunes y un pueblo que tiene por herencia una larga serie de antepasados, sus privilegios, sus franquicias y sus libertades. Aquí entonces Burke y el conservatismo nos están dando cuenta de que son unos defensores del particularismo, unos defensores de que no todos los derechos son para todos universalmente y porque sí, o razonados de un modo abstracto y entonces que pertenecen a todas las personas del mundo. Los derechos están diferenciados por territorios, por las historias particulares de cada territorio, por las herencias que hay en diferentes partes, no por unos derechos naturales, innatos, que sean iguales, abstractos y universalizables para todos las almas de la tierra. Aquí hay una diferencia muy importante en este conservatismo inglés de un espíritu fuertemente político que, si bien tiene unas consonancias, unas resonancias, unas cercanías con el conservadurismo religioso, no son lo mismo. En el conservadurismo religioso tendería a hablar sobre todos somos hijos del mismo Dios, todos tenemos unos mismos derechos naturales, unas ideas similares a las que habíamos empezado a las que escuchamos y estudiamos hace varios meses de John Locke, cuando hablaba de los derechos naturales, de cómo todos estamos en esta especie de igualitarismo por ser hijos de un mismo Dios. Acá hay un conservadurismo que no va a estar señalando a eso, que sí va a estar reconociendo la importancia de la religión, como ya vamos a ver más adelante, pero que no está diciendo que todos debemos estar en la misma línea. Hay que respetar también las tradiciones de otro lado, los derechos heredados de otras partes. Ellos por el momento estaban interesados era en comprender y proteger el orden, la sociedad, las formas de las tradiciones y las prácticas que habían heredado ellos en las islas británicas, en ese mundo que más adelante Roger Scruton describirá como la anglosfera, las islas y lo que fue anteriormente parte del imperio inglés. Acá entonces Burke terminamos este rápido recorrido por Burke diciendo que habla sobre un contrato social indisoluble, habla sobre una sociedad que viene a ser no solamente de los que existen, sino un contrato entre los que viven, los que están por nacer y los que han muerto. Cada contrato en cada estado particular no es más que una cláusula del gran contrato primitivo de una sociedad eterna que forma una sola cadena de todos los eslabones de las diferentes naturalezas. O sea, si hay una conexión global, si hay una gran cadena, una gran herencia, un gran contrato social como que podría abarcarnos a todos, pero hay contratos, hay vinculaciones específicas, hay vinculaciones territoriales específicas, y esas vinculaciones no están solamente con los contemporáneos, sino también intergeneracionalmente
es decir, con las generaciones que vienen y con las generaciones que han pasado. No estamos en deuda y vinculados solo con nuestros colegas y vecinos, sino con los abuelos de nuestros vecinos, con los hijos de nuestros vecinos. Aquí entonces, luego de pasar un rápido vistazo por Edmund Burke y esta consolidación de la política conservadora, de la filosofía conservadora, pasemos un poco visión por este personaje, por este hombre que es Lord Patrick Devlin. Él vive casi durante todo el siglo XX. Sobra decir entonces como un inglés, juez y filósofo político irlandés que haya vivido a lo largo de todo el siglo XX, pues fue fuertemente afectado y estuvo reflexionando sobre los contextos específicos y caóticos de este siglo de tantos cambios. Él es especialmente famoso por escribir Morals and the Criminal Law, que era un comentario a un famoso informe inglés que era el informe Wolfenden. Wolfenden. Bueno, espero no estar destruyendo mucho la pronunciación adecuada, ya me excusarán. Este informe fue bastante polémico, ya que trabajaba, el informe investigó sobre la homosexualidad y la prostitución en Inglaterra y proponía que la mejor forma de solucionarlo, de enfrentarlo, de legalizarlos por completo. Él entonces escribe un comentario frente a este texto, frente a esta idea, criticándolo fuertemente, enraizado en estas mismas nociones de Edmund Burke, pero ahora ya en un espacio de lo legal, en un contexto del siglo XX mucho más cercano a nuestro entorno, y años después escribe un texto llamado La imposición de la moral. Lord Patrick Devlin lo que afirmaba era que la moralidad pública, sus creencias, sus normas aceptadas, sus prácticas y sus tradiciones son las que mantienen unida a una sociedad. Esa moralidad pública es lo que mantiene a una sociedad unida, es lo que mantiene el pegamento social de una comunidad, y gústeles o no a diferentes personas, ese pegamento social en Occidente ha sido la moral y la religión cristiana. Él insistía que no es que la moral y la religión cristiana fueran las mejores y las únicas verdaderas, y él no entraba en ese debate teológico, él no entraba en ese debate teológico, pero lo que decía es que pues ahí está una de las particularidades de Occidente, de su historia, de cómo han sido sus prácticas, sus creencias, sus tradiciones, sus derechos, sus relaciones sociales, y pues eso es lo que nos ha marcado, eso es lo que ha marcado al mundo occidental. Ahí hay ideas como el matrimonio monógamo y la vida familiar que hacen parte de la estructura social, y aparece entonces como con más claridad estas dos instituciones, estas dos ideas, estos dos valores no negociables para el conservatismo aún hasta hoy, que es la defensa de la familia y la defensa del matrimonio como las bases sociales más importantes, las instituciones, las figuras sin las cuales la sociedad no se puede reproducir exitosamente, sin las cuales no hay una organización social estable. Nuevamente, para Lord Patrick Devlin no estaría entonces en el debate sobre si esto es universalizable. Él está en el debate de pues, esto ha sido
lo que ha sucedido en Occidente y en Inglaterra, y hay que reconocerlo. Para él, en el texto La imposición de la moral, escribe que la sociedad es una comunidad de ideas, no solo de ideas políticas, sino también de ideas sobre cómo sus miembros deben comportarse y gobernar sus vidas. Pues bien, estas últimas ideas constituyen su moral. Toda sociedad tiene una estructura moral además de la política, o más bien, yo diría que la estructura de toda sociedad se compone de una política y una moral. Para él, para Lord Patrick Devlin, así como para muchos otros conservadores a quienes él estaba dando voz, ese informe que llamaba a la legalización de la prostitución y de la legalización, lo que estaba haciendo es que estaba destruyendo la estabilidad social, estaba apuntando a que se desordenaran unas tradiciones heredadas, una forma de organización social, de cómo debíamos comportarnos, que estaba establecida, que estaba en lo profundo de las formas de comprender el mundo de las personas. Aquí él pone un ejemplo y él, como juez, hace referencia a como una figura que es la de el hombre en el ómnibus a Clapham. Eso actualmente lo han actualizado. Hace unos años pues, en Estados Unidos hablaban de la mujer en la línea del subway de Nueva York. Bueno, podríamos decir acá también la mujer en la línea del metro de Medellín. Esta idea, para él, es que esas personas son la persona promedio que ha absorbido la moral pública y sus tradiciones y que reacciona con intolerancia, indignación o rechazo a algunas cosas. Él iba a decir, Lord Patrick Devlin iba a decir, vea, el hombre en el omnibus a Clapham se va a oponer y claramente se está oponiendo a este informe y sus propuestas. Está rechazándolo, está mostrando intolerancia, indignación y rechazo ante esas propuestas porque él ha absorbido esa moral pública, él ha absorbido esas tradiciones, es la persona promedio y regular, y hay que legislar a partir de esa persona promedio. Esa persona, esa mujer del metro, de la línea del metro de Medellín, está mostrándonos esa línea que no debe cruzarse en la legislación. Nos está mostrando qué es lo que debemos, hasta dónde debemos tener cuidado. La ley, entonces, recordemos, él era juez, la ley debe evolucionar solo a medida que la moralidad pública y la cultura común se transforman a sí mismas desde adentro hacia afuera. O sea, es desde las bases, desde la sociedad masiva. Si se empiezan a transformar algunas cosas desde la misma sociedad, la ley puede empezar a cambiar esas nociones. No es desde la ley hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Esto tiene hay muchas personas que hablan no se puede hacer desde el top down, de forma top down, de arriba a abajo, sino de bottom up, desde abajo hacia arriba, desde las bases hacia arriba. Estas ideas del conservadurismo de Burke, de Lord Patrick Devlin, como veremos también de Scruton, hacen referencia a estas ideas, hacen referencia a que hay que prestarle atención a la sociedad, a la persona promedio, y pues ellos tienen la convicción de que esa persona promedio es una persona que ha absorbido una buena moral pública, unas tradiciones heredadas, unas prácticas, unas formas de hacer las cosas que demuestran que deben respetarse esos caminos. Y cuando poco a poco esa persona promedio vaya cambiando de visión, la sociedad también
puede ir poco a poco, lenta y cuidadosamente transformándose, pero no es labor de los jueces o de los políticos hacer transformaciones impuestas sobre la persona promedio que ella no esté esperando. Aquí podríamos enumerar algunos cuestionamientos que se le hacen, que se le hicieron desde ese momento a Lord Patrick Devlin y todavía hoy se le hacen al conservadurismo, y es, bueno, en primer lugar, pues, ¿cómo puede un juez conocer realmente lo que piensa una persona promedio? Si realmente ellos sí están en contacto, si conocen, si pueden legislar de ese modo, si no están terminando por defender solo sus valores propios, eligiendo a esas supuestas personas promedio, pero que curiosamente son solo las que le hacen eco a sus propios valores. No hay ahí una especie de sesgo de autoconfirmación en la que el juez está buscando solamente legislar sobre sus propios valores. Y más allá, no está esto fomentando una tiranía de la mayoría, no está esto fomentando una preocupación que ya ha habido y se dio por mucho tiempo y todavía se da hoy sobre cómo la democracia puede ser la tiranía de las mayorías que mantiene bajo control, que oprime, que segrega a las minorías, que segrega a quienes no estén con la persona promedio, no estén con la gran ola social. No estamos entonces desconociendo esos derechos de esas personas, no estamos siendo injustos con esas personas. Bueno, aquí y en videos posteriores pues vamos a empezar a ver cómo acá hay dos líneas que se enfrentan fuertemente sobre qué es lo que debe ser la democracia, si es el derecho, los derechos de las mayorías o los derechos de las minorías, y cómo eso pues nos entrega unas sociedades que se ven bastante distintas unas de otras. Aún así, estas ideas de Lord Patrick Devlin como juez se mantienen vigentes y influencian personajes como Sir Roger Scruton, fallecido hace unos pocos meses en este 2020. Sir Roger Scruton ha sido calificado por muchos o ha sido presentado por muchos como el gran heredero de Edmund Burke, el gran heredero de la filosofía conservadora, que ha sido capaz de reconstruir, mantener y defender inteligente y de forma vigente este tipo de propuestas para el siglo XX y XXI. Él señala, pues, a grandes rasgos, hace muchos ecos con estas ideas que ya hemos visto, así que pasaría un poco rápido por estas. Él sigue señalando cómo las cosas buenas se destruyen con facilidad, pero no se construyen con facilidad. O sea, podemos acabar con esos valores colectivos que hemos recibido de forma muy fácil, pero es bastante difícil volverlos a construir, es bastante difícil volver a construir esa paz colectiva, esa confianza colectiva, esas instituciones que se habían logrado consolidar después de siglos y siglos de historia. Es muy fácil acabar con ellas, es muy difícil de volver a construir. Es por eso que él, así como los demás, está de acuerdo con el cambio, pero que sea lento y moderado. Es un hombre que abiertamente señala cómo se volvió conservador luego de haber presenciado la violencia de la primavera del 68 en París, de estas grandes revueltas estudiantiles, y que para muchos estudiantes, para gran parte de la sociedad contemporánea, marcan un hito de reivindicación social y de un ala progresista muy fuerte. Él está diciendo, pues, cuando yo vi eso, cuando yo era un joven estudiante que estaba en París, cuando tenía 24 años, vi esta violencia y justamente me di cuenta, dice Scruton,
decía Scruton, me di cuenta que lo que a mí me gustaba y lo que a mí me interesaba era justamente pues, la cultura europea, las tradiciones europeas, esa historia colectiva europea, y que veía con preocupación y riesgo cómo estas personas lo que están haciendo es destruyendo sin sentido todo, sin ninguna propuesta, sin nada por delante, y que lo único que estaban haciendo era como como una obra de teatro en donde ellos mismos eran los únicos que importaban. No había un sentido de colectividad y de comunidad, sino que era como cada uno por su cuenta, y empieza entonces a tender al conservatismo desde muy temprana edad, porque ya como se ha vuelto un cliché hablar, y como está esta famosa expresión, pues se dice popularmente que que el, que si uno no es de izquierda cuando es joven es porque no tiene corazón, si no es de derecha cuando es mayor es porque no tiene cerebro. Eso es una expresión popularizada de unas citas diferentes, creo que son de Churchill si recuerdo bien, aunque ya no estoy seguro. Pero bueno, esta noción ha sido una noción popularizada. Él desde mucho más joven entonces tendió a esa derecha y defiende de esa derecha desde entonces, y además de esa violencia se lo profundizó más después de una visita en el 79 a Polonia y a Checoslovaquia. En Polonia vio cómo estaba la migración del Papa y cómo los polacos, a pesar de estar en un entorno en donde tenían prohibida la expresión pública de su fe, los polacos alrededor del Papa se consolidaron fuertemente y tenían un sentido de identidad muy fuerte alrededor de él. Entonces eso le ayudó a profundizar más sus ideas del conservadurismo, y asimismo cuando estuvo en Checoslovaquia con un control soviético mucho más fuerte en ese entonces, vio también cómo había una academia censurada, cómo estas ideas del socialismo soviético lo que estaban haciendo era echando a la basura la historia europea, la literatura europea, tumbando y desconociendo expresiones artísticas que para él y para muchos eran de gran importancia de la historia artística europea. Y pues comienza entonces a decir, bueno, no es por este lado, no puede ser por este lado, tal vez pues haya otra opción para, pues frente a esta ola de cambio social, y la opción es pues no cambiar, es reconocer que hay una tradición, unas prácticas, unas cosas que nos han permitido lograr grandes cosas como humanidad, que nos han permitido estar en este maravilloso continente europeo con sus lenguas y su literatura y su arquitectura y su arte y sus descubrimientos científicos y demás. Tal vez pues sea bueno volver a esas organizaciones sociales. Aún así, él reconoce que el problema es que esas, a pesar de ser las ideas verdaderas, son aburridas. Son aburridas, y al ser aburridas es difícil legarlas en este momento de gran información a las generaciones más jóvenes. Él insiste y continúa esta defensa de que el matrimonio y la familia son las condiciones esenciales para la reproducción social, sin ellas no hay forma de reproducción social. Pero lo más importante, y esta es la particularidad de Sir Roger Scruton, para él el valor principal del conservador contemporáneo y el conservador de toda la vida ha sido la nación. La nación, su identidad, su continuidad y el legado compartido de lealtad y ley. Para él la nación es lo más importante, la idea de nación es la que tenemos que mantener, reconstruir y defender. Es la que tenemos que poder defender en este mundo globalizado que quiere homogeneizar todo y desconocer y borrar las fronteras. Para él la comunidad política, pues claro que es una construcción histórica,
no es universalizable, no es abstracta, es histórica, está amarrada a unos territorios específicos, está unida por una costumbre, por unas lealtades y un sentimiento de pertenencia, eh, de los cuales su más alta expresión es la cultura nacional, y por eso pues él va a estar hablando constantemente de la importancia de las asociaciones desde las bases, desde los vínculos de vecindad y desde el amor intergeneracional, desde el reconocimiento de la importancia de las generaciones venideras, el respeto a las generaciones pasadas. Esas cosas son lo que le da la estabilidad a la sociedad. Esas cosas del respeto a las sociedades a las asociaciones de base, sin que llegue un gran estado a cooptarlas y burocratizarlas, sino dejándolas funcionar desde sus bases. Esos vínculos vecinales, esos vínculos con las generaciones venideras y pasadas, eso es lo que le da la estabilidad a la sociedad. Y nuevamente él dice, claro, esto puede ser aburrido, esto no tiene como estrechas y fuegos pirotécnicos en sus ideas, pero esto es lo que le ha dado estabilidad a la historia, pues como en la historia reciente mundial y especialmente en la historia británica a la sociedad. Así entonces, Scruton señala que hay dos ideas centrales de las que serían la respuesta a lo que se debe esperar de un conservador contemporáneo. La idea de, uno, reforzar el Estado-Nación, y dos, la reivindicación de las tradiciones. En la primera, la idea del Estado-Nación es una idea que es contemporánea, que tiene que estar dentro de las realidades concretas de la historia contemporánea, y por tanto entonces pues tiene que haber una creencia en la libertad y también un respeto a las fronteras nacionales. Es decir, acá no hay una pelea tan radical a los derechos individuales. Se clarifica más esta idea de que no es que el individuo sea el problema, que la libertad individual sea el problema, sino que lo que hay que entender es que se esperan unas cosas de ese individuo. Cuando se entra a una sociedad, diría él, cuando se entra a una sociedad, esa sociedad le ofrece cosas al individuo, pero demanda también cosas de él. Le pide que renuncie a un individualismo radical que puede llegar a tener, y que sin duda, diría él, ha sido fomentado en las últimas décadas por una academia cada vez más alejada de este tipo de ideas estables y adecuadas. Bajo esta idea del reforzamiento del Estado-Nación, él pública y abiertamente ha comprendido y defendido la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, como una expresión democrática, mientras que muchas personas señalaban como la Unión Europea, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea era una expresión xenofóbica y completamente reprochable. Él dice, bueno, puede que haya algo de eso, puede que muchas personas lo hayan hecho por ese modo, pero es una expresión profundamente democrática. Es una expresión profundamente democrática porque esa Unión Europea lo que ha intentado hacer es eliminar nuestras fronteras nacionales a través de esta economía del libre mercado, a través de unos burócratas cosmopolitas que no están interesados en las particularidades de los lugares, sino que imponen desde Bruselas unas leyes extranjeras sobre nuestros territorios, y básicamente pues están atentando contra algo que para él es no negociable, y es la posibilidad de los habitantes de un territorio de darse a sí mismos las leyes que desean seguir, y mantener bajo vigilancia, veeduría y control a
a los representantes que están creando esas leyes. Un poco la idea de esta Unión Europea, esta oposición a la Unión Europea, es que pues los ciudadanos británicos no tenían nada que hacer frente a las limitaciones y, y políticas cada vez más en contra de sus propios intereses que creaban extranjeros, y ellos no podían hacer nada, ellos no podían plantear, ellos no podían sacar de su puesto a los representantes de esa Unión Europea. Ellos lo único que podían hacer era salirse democráticamente a través de un voto de este pacto. Acá entonces hay una reivindicación de esta idea de Estado-Nación, de la idea de unas fronteras nacionales fuertes, de la idea de la territorialidad para poder entender qué es lo que somos como sociedad. Y en segundo lugar, esta idea de las tradiciones. Las tradiciones son un conocimiento acumulado y legado de generación en generación, basado en la experiencia de interminables pruebas y errores. Esto es un poco lo que ya hemos visto con los otros personajes. Aún así, él hace un énfasis nuevamente particular sí, sin duda, sin ninguna duda, hay que reconocer la influencia del legado religioso en la organización social occidental. Eso marca parte de la identidad europea. Hay que reconocerlo, hay que ser capaz de reconocerlo. Un conservador no tiene por qué darle la espalda a esto. Esa es una de las formas para enfrentar las amenazas del Islam radical y del socialismo contemporáneo. El Islam radical le ha puesto mucha atención a esta idea de la identidad y cómo construir la identidad y cómo legarla a las nuevas generaciones y cómo radicalizarlos cada vez más. Y por otra parte, la identidad europea se ha ido difuminando cada vez más porque se han desconocido y se han ido cuestionando y desmontando cada vez más esas tradiciones, esas prácticas y ese legado. El socialismo contemporáneo entra y ha tenido entonces también más éxito. Ha sido por eso, porque hemos desconocido las prácticas y los derechos heredados que tenemos. Hemos permitido que un Estado cada vez más fuerte, cada vez más grande, se imponga y desde arriba marque qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, desconociendo esos derechos individuales de base que él defiende. Ahí tenemos entonces lo que diría Scruton: las ideas del Estado-Nación y las ideas del respeto a las tradiciones son lo que se debe esperar de un conservador contemporáneo. Así, a pesar de muchas insatisfacciones de la sociedad contemporánea, pues él insiste que la sociedad sigue siendo conservadora y que el camino conservador es el más adecuado para enfrentar los problemas contemporáneos que tenemos. Comienza diciendo que las sociedades humanas son por naturaleza exclusivas, por naturaleza dejamos a unos afuera y a otros adentro. Los miembros de una sociedad tienen beneficios, pero también tienen que aportar algo, se les demandan aportes. Por naturaleza, por definición, dice él, las sociedades humanas no pueden recibir a todos, no deben recibir a todos, no debe haber fronteras abiertas y en donde se pierda como en una homogenización, en una homogenización que le quite valor a la diversidad social. No debe haber tal cosa, debe haber unas fronteras claras. Y además no hay tal cosa como este ser abstracto racional del que ha hablado el liberalismo. Él acá se opone clara y directamente a propuestas como las de John Rawls, a quien ya hemos explorado también, y él va a decir, pues, esta idea de que hay un velo de la ignorancia en donde nos pongamos juntos y dejemos atrás nuestras particularidades para discutir sobre cómo va a ser nuestra sociedad, pero eso no pasa. Si nos sentamos a hablar sobre cómo va a ser la sociedad es porque ya tenemos algo en común. Es una idea
no es una idea que es inductiva, que va desde las cosas particulares, desde los territorios particulares y trata de plantear unas reglas, unas leyes, no desde unas leyes abstractas, macro, que se pongan de arriba a abajo de forma como deductiva en de unas ideas universales a unos contextos particulares. Siempre entonces las sociedades humanas van a ser exclusivas, siempre requieren construir un nosotros diferente de un ellos o de un otros. La religión por mucho tiempo sirvió para construir ese nosotros, pero es mucho más adecuado la nación en este momento, la idea de Estado-nación en este momento, ya que permite adoptar minorías étnicas, minorías religiosas, ya que permite entonces construir esa idea, esa noción de identidad a partir del territorio compartido que se defiende junto a los vecinos, el territorio compartido con los demás. No importa que tengas otra religión, no importa que seas de una etnia distinta, esta es una misma tierra que nuestros padres y sus abuelos construyeron, defendieron, pensaron y organizaron poco a poco con sus instituciones. Nosotros las heredamos, debemos modificarlas poco, solo lo necesario para que puedan seguir reproduciéndose y puedan ser legadas entonces a las próximas generaciones. Hay una ley basada entonces es en ese territorio compartido, no en la religión compartida. Eso es una idea de la que este tipo de conservadurismo político ya no echa tanto mano. Reconoce la religión como una parte importante para la identidad occidental, pero la ley no está basada allí, y la ley tampoco debe estar basada en una idea abstracta, es decir, no debe estar basada en unos derechos humanos universales que se impongan a todos los territorios por igual. Ellos defienden entonces un particularismo importante, defienden un conservadurismo democrático contemporáneo en donde, claro, no es que hayan renegado de la Unión Europea porque no haya ningún momento ni ningún tipo de pacto internacional que se pueda hacer, no, claro que sí debe haber un pacto internacional y él llama a esa alianza conservadora internacional que debe ser renovada y repensada, pero es una que los diferentes territorios puedan aceptar, es una que ya no está marcada por el contexto de la posguerra. No es una Unión Europea en donde luego de la caída de la Unión Soviética se metieron en la Unión Europea y se aceptaron en la Unión Europea un montón de países que antes hacían parte de esa Europa del Este sin que los ciudadanos hubieran aceptado. Hay que volver a construir ese pacto internacional, pero que reconozca las particularidades locales, que reconozca la voz de la gente, que reconozca las asociaciones vecinales, las tradiciones que se han legado, la importancia de los estados-nación, de las fronteras, pero que haya y permita una cooperación internacional. Así pues terminamos con este recorrido, este video del conservatismo. Sin duda tiene bastantes ecos con propuestas que hemos visto en otras ocasiones, como la del comunitarismo defendido por Alasdair MacIntyre, pero vemos también que tiene algunas diferencias puntuales, especialmente porque MacIntyre se va a centrar en las ideas de virtud y en la herencia aristotélica, mientras que esta línea del conservatismo hace una reivindicación mucho más fuerte desde la misma idea de la historia, la misma idea de las tradiciones como tal que hemos heredado. En próximas ocasiones, en próximos videos, vamos a estar empezando a hablar sobre esta polémica idea de la democracia, esta idea que es múltiple y diversa y que tiene diferentes interpretaciones. Vamos a ver sobre sus oportunidades y riesgos, sobre las diferentes tradiciones y las diferentes propuestas que hay
sobre cómo entender la democracia. Por ahora los dejo entonces inquietos con estas ideas del conservatismo de Edmund Burke, Lord Patrick Devlin, Sir Roger Scruton, unas ideas del conservatismo que se esté cercano a esta línea política o no, presenta una visión del conservatismo mucho más mesurada y de una forma bien planteada, muy distinta a la que vemos a veces en los políticos del día a día, que hacen parte de partidos conservadores, pero que no están, que están más interesados en otro tipo de cuestiones y no en entender o plantear adecuadamente a los votantes y a las personas sobre este tipo de discusiones de base. El mismo Roger Scruton, para terminar esto, habla sobre cómo es que los conservadores le han dado la espalda, los políticos conservadores le han dado la espalda a estas ideas como de base, a estos votantes conservadores de base, porque han entrado en esta lógica de que hay que intentar capturar a los votantes indecisos, al voto flotante que llaman, a los que no están ni aquí ni allá, que no están tan convencidos, y esos políticos conservadores han dejado de hablar de este tipo de nociones, de este tipo de ideas que están en la base del conservadurismo, han dejado de hablar de eso para empezar a decir y a plantear de cualquier modo las ideas que tengan que ser propuestas para capturar ese voto y para mantener el poder, intentando mantener el orden social, intentando mantener y defender las instituciones. Y Roger Scruton reconoce la valía de esa búsqueda por el poder, por mantener el poder y el orden, pero también señala que hay un problema que ya incluso desde Margaret Thatcher en Inglaterra estaba vigente, y es la entrada de la economía a todas las explicaciones sociales, a la explicación de todos los fenómenos sociales. La entrada de la explicación económica desde el libre mercado a absolutamente todos los fenómenos sociales. Si bien él mismo en varios videos dice que los conservadores sí tienen una cercanía con este tipo de políticas económicas del libre mercado, de la autorregulación de los mercados y demás, no todas las preguntas tienen una respuesta económica como lo han querido hacer. No todas las preguntas pueden ser resueltas de forma tecnocrática como lo han querido hacer estos burócratas de Bruselas, de la Unión Europea, y ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy. Este tipo de ideas también entrarán posteriormente en estas reflexiones sobre la democracia. Por ahora les agradezco mucho la atención, cuídense y hasta pronto.